Elena llevaba 19 años trabajando en la misma empresa. No era un trabajo glamoroso, pero era estable. Llegaba puntual, hacía bien su parte, se llevaba bien con todos. Y un martes por la mañana, sin que nada lo anunciara, la llamaron a una sala pequeña y le dijeron que la posición ya no existía. Esa noche llegó a su casa. Se sentó en la cocina después de que sus 3 hijos se durmieron. Abrió su aplicación bancaria y vio el número. 183 pesos, fin de mes, renta por pagar, refrigerador a medias, sin fecha clara de ingreso. Lo que hizo después fue lo que la separó de quedarse paralizada. No lloró esa noche. Bueno, sí lloró, pero después de llorar, hizo algo que su abuela Rosa le había enseñado de pequeña. Sacó una libreta. No una aplicación, no una hoja de cálculo, una libreta de papel. Y escribió todo lo que debía, todo lo que tenía y todo lo que necesitaba para los próximos 30 días. Su abuela Rosa lo llamaba hablar con los números. Decía que el miedo crece cuando evitas mirar, que el número real, por aterrador que sea, siempre es más manejable que el número imaginado, porque el número imaginado es infinito, el número real tiene bordes, y todo lo que tiene bordes se puede trabajar. Elena escribió en una columna lo esencial: renta, luz, agua, gas, comida. En otra columna escribió lo que tenía, ese dinero, más algunas cosas que podía vender, más una llamada que podía hacer a su hermana para un préstamo pequeño. Sin drama, sin exageración, solo la realidad. Y luego hizo lo que su abuela llamaba pensar por sobres. Antes de gastar un solo peso, decidió en su libreta el destino de cada uno. No de forma vaga, algo para comida, algo para servicios, sino de forma exacta. ¿Cuánto para cada cosa? ¿Cuándo? ¿Por qué? Esto parece simple, y lo es, pero hay algo profundamente poderoso en decidir el destino del dinero antes de que el dinero llegue a tus manos, porque cuando llega sin un plan, el dinero encuentra sus propios destinos, y casi nunca son los que más importan. Quiero que te quedes con esto. Planificar no es un lujo que puedes darte cuando tienes dinero. Es precisamente la herramienta que necesitas cuando no lo tienes. El pánico consume energía que necesitas para pensar. La planificación te devuelve el control, no sobre la situación, eso todavía está en el aire, sino sobre ti mismo. Y en los momentos de crisis, eso es lo más valioso que puedes tener. Comprar ingredientes, no comidas. La sabiduría del mercado. El primer gran reto de Elena fue el supermercado. No porque no supiera comprar, llevaba años haciéndolo, sino porque tuvo que aprender a verlo diferente, a verlo con los ojos de su abuela Rosa. La abuela Rosa tenía una frase que Elena recordó aquella tarde en el pasillo de la tienda, con su lista en la mano y su presupuesto clarísimo. El mercado no vende comidas, vende materias primas. La comida la haces tú. Eso cambió completamente cómo llenó su carrito. En lugar de comprar cosas listas, caldo en sobre, salsas envasadas, tortillas prefabricadas, comida congelada, Elena compró ingredientes base: frijoles, arroz, harina, huevos, aceite, jitomate, cebolla, ajo, avena, lentejas, ingredientes que, bien combinados, se convierten en docenas de platillos distintos. Los frijoles de hoy son el caldo de mañana y los tostados del fin de semana. La harina de hoy son las tortillas del desayuno y el atole de la noche. El arroz es guarnición, es sopa, es arroz con leche si sobra. Esto es algo que las generaciones anteriores sabían de manera instintiva y que muchos perdimos en algún punto. La cocina de ingredientes no es cocina de privación, es cocina de habilidad, y la habilidad, a diferencia del dinero, no se acaba. Elena me contó algo que me pareció muy revelador. Dijo que antes de esa época compraba lo que le apetecía en el momento, lo que se veía bien en el empaque, lo que prometía rapidez, y que paradójicamente desperdiciaba más, porque compraba platillos, no ingredientes. Y cuando el platillo no cuadraba con el día, se desperdiciaba o se dejaba. En cambio, cuando compras ingredientes base, el desperdicio casi desaparece,
porque todo sirve para algo. Las verduras que sobraron van al caldo. El pan que se endureció va a los chilaquiles o a la capirotada. Nada termina en la basura, porque todo tiene una segunda vida en la olla. La próxima vez que vayas al mercado, te propongo un experimento. Antes de poner algo en el carrito, pregúntate, ¿cuántas comidas distintas puedo hacer con esto? Si la respuesta es solo una, piénsalo 2 veces. Si la respuesta es 3 o 4, eso es exactamente lo que buscas. Conciencia de consumo. Tratar cada recurso como un activo. Hay una palabra que Elena empezó a usar de manera distinta durante esas semanas. La palabra es activo. Normalmente la usamos para hablar de propiedades, de inversiones, de cosas que valen dinero. Pero Elena la empezó a aplicar a cosas más cotidianas. La luz eléctrica era un activo, el agua era un activo, el gas era un activo. Y como todo activo, debía tratarse con intención, no con descuido. Empezó con cosas pequeñas. Desconectar los aparatos que no estaba usando, no solo apagarlos, desconectarlos, porque el consumo fantasma de los electrónicos puede representar hasta un 15% de la factura eléctrica mensual. Bajar la temperatura del boiler 2 grados. Lavar ropa en agua fría cuando el tipo de tela lo permitía. Ducharse en menos tiempo. Cosas que suenan mínimas, pero que, sumadas, cambian los números al final del mes. Con el agua hizo algo que al principio sus hijos vieron raro. Reutilizaba el agua con que lavaba verduras para regar las 2 macetas que tenía en el balcón. Guardaba el agua que se caía fría mientras esperaba que saliera caliente. Pequeños gestos que, de nuevo, no resuelven una crisis por sí solos, pero que construyen un hábito mental muy valioso. El hábito de ver lo que tienes antes de buscar lo que te falta. Esto es más poderoso de lo que parece, porque no se trata solo de ahorrar luz o agua. Se trata de cambiar la relación que tienes con los recursos, de pasar de una mentalidad de consumo, donde lo normal es usar sin pensar, a una mentalidad de gestión, donde cada cosa que tienes se usa con conciencia y propósito. La abuela Rosa lo decía así: lo que cuidas, dura. Lo que descuidas se acaba antes de que te des cuenta. Una frase que aplica igual a la luz que a las relaciones, al dinero que al tiempo. Elena no lo vivió como privación, lo vivió como atención, como presencia, como la diferencia entre vivir en piloto automático y vivir con los ojos abiertos. Y esa diferencia, descubrió, no solo mejora tus finanzas, cambia cómo te sientes contigo mismo. Una de las cosas más difíciles que Elena tuvo que aprender no fue recortar gastos ni cocinar diferente. Fue algo mucho más íntimo: aceptar ayuda. En el 3er piso de su edificio vivía doña Carmen, una señora de unos 70 años, viuda, que había criado a 4 hijos sola después de quedarse sin pareja joven. Un día doña Carmen tocó la puerta de Elena con un recipiente en la mano. «Te traje un poco de lo que hice hoy. Siempre cocino de más». Elena quiso decir que no, que estaba bien, que no necesitaba, pero se contuvo y aceptó. Esa noche, mientras sus hijos cenaban con más variedad de la que ella hubiera podido ofrecer sola, Elena pensó en algo. El orgullo que casi la hizo decir que no era un lujo que en ese momento no podía pagarse. No porque el orgullo sea malo, tiene su lugar, sino porque hay una diferencia importante entre el orgullo que te protege y el orgullo que te aísla. Las comunidades que sobreviven épocas difíciles no lo hacen porque cada familia resuelva todo sola. Lo hacen porque existe una circulación. Tú tienes algo hoy que yo no tengo. Yo tendré algo mañana que tú necesitarás. No es caridad, es un sistema. Es la forma más antigua de economía que existe. Elena también adoptó algo que a sus hijos les encantó desde el primer día: la tradición del desayuno para cenar. Huevos revueltos con frijoles y tortilla a las 8 de la noche. Avena con fruta de temporada como cena de viernes. Hot cakes con lo que hubiera disponible el domingo por la noche. Los niños lo vivieron como una aventura, como algo especial, diferente, divertido.
Y Elena descubrió algo importante, que la forma en que presentas las circunstancias a quienes dependen de ti importa tanto como las circunstancias mismas. No les mintió, no les prometió que todo era perfecto, pero tampoco cargó sobre ellos un peso que no les correspondía. Los protegió con creatividad y con calma. Al final de ese primer mes, Elena hizo algo que me parece uno de los actos más valientes de toda su historia. Sacó su libreta y revisó los números. Había pagado la renta, había dado de comer a sus hijos todos los días, con variedad, sin hambre. Había mantenido los servicios básicos, había devuelto la mitad del préstamo que le había pedido a su hermana, porque lo trató como deuda real, no como favor que se olvida, y le quedaban suficientes pesos para empezar el siguiente mes con algo de margen. No era abundancia, pero era dignidad. Y esa distinción importa mucho. Hay una idea muy extendida de que la fortaleza significa cargar todo sola, que pedir ayuda es debilidad, que necesitar es fracasar. Elena entendió, en ese mes, que esa idea no solo es falsa, es costosa. Porque quien carga todo solo, termina agotándose antes de llegar a donde quiere ir. La verdadera fortaleza, aprendió, es saber exactamente cuánto puedes cargar tú. Y para el resto, construir los puentes correctos, con dignidad, con honestidad, sin drama, pero sin negación. Lo que le pasó a Elena no es extraordinario en el sentido de que sea único. Es extraordinario en el sentido de que nos recuerda algo que muchos hemos olvidado, que hay una inteligencia enorme en los hábitos de las generaciones que vivieron con menos y, precisamente por eso, aprendieron a administrar mejor. La abuela Rosa no tenía aplicación de finanzas personales, no había leído ningún libro de productividad, pero sabía ver el número real sin parpadear. Sabía que un ingrediente base vale más que 10 productos procesados. Sabía que el agua, la luz, el tiempo y la ayuda del vecino son recursos que se gestionan, no se desperdician. Y sabía que deber dinero con formalidad preserva la relación más que deber con descuido. Estos no son trucos de Internet, son herramientas que tienen siglos de vigencia y que siguen siendo completamente enseñables hoy. Para quien acaba de perder un trabajo, para quien está comenzando, para quien simplemente quiere recuperar el control de algo tan personal como su dinero y su tranquilidad. Si hay alguien en tu vida que está pasando por algo parecido a lo que pasó Elena, comparte este video con esa persona, no como consejo, como compañía, porque a veces lo que más necesitamos no es una solución, es saber que alguien más ya caminó este camino y llegó al otro lado. Gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo.